el Señor lo hace. En muchos casos su voz nos pedirá que hagamos algo que nos parece lógico, pero en otros casos nos pedirá que hagamos algo ilógico, desde el punto de vista de nuestra mente. Para mí no es lógico que me den una cachetada y yo ponga la otra mejilla. No es lógico. Pero la palabra del Señor lo dice. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, ¿ustedes les parece eso lógico? ¿Que asesinara al hijo con el que le había bendecido? O sea, me da un hijo y ahora póngamelo, mátelo. Abraham pudo haber razonado que esa orden provenía del diablo, que Dios jamás le iba a pedir tal cosa, pero fue Dios, y porque obedeció, Dios multiplicó su semiente en su hijo Isaac. ¿Saben que la voz de Dios choca con la naturaleza carnal? Dios jamás nos pedirá algo que gratifique a la carne. No quiere decir que Dios esté en contra de la alegría. Que a veces la gente, ay, pero usted baila. Ah. Sí, bailar no es pecado. Depende cómo bailes. Si bailas desnudo y frente a una cantidad de hombres o mujeres, eso ya es otra cosa. Jamás Dios nos pedirá algo que gratifique a la carne. No quiere decir que el Señor sea serio. A Él le gusta que nos gocemos. Él está a favor de la alegría. ¿Saben que si lo que oímos nos insta a gratificar a la carne, a olvidar lo que dicen otros, a hacer simplemente lo que nos da la gana, entonces debemos entender que es algo que no viene de Dios? Él no habla en esos términos. Siempre habla de modo tal que los resultados agraden al Espíritu de Dios. El Señor nos habla de acuerdo para que nosotros agrademos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, no a nuestra carne. La vieja naturaleza sensual forma parte de nuestra vida física, pero tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. Hemos de satisfacer los anhelos del Espíritu. Su voz nutrirá y edificará nuestro espíritu, no nuestra naturaleza carnal. La sociedad actual apela a la naturaleza carnal, la televisión, las revistas, los juegos de video, música sensual, todo procurando afectar al individuo, despertando sus instintos carnales. Esa es la tarea de Satanás, despertar los instintos carnales. El mundo está dominado por la carnalidad y Dios nos llama a escuchar su voz, y se requiere bastante fe para hacer oída la voz del Señor. La voz de Dios desafía la fe. Cuando usted escucha la voz de Dios, Él desafía su fe. Dios siempre desafía nuestra fe. Al hacerlo edifica nuestra relación con Él y nos ayuda a tener intimidad con Él. Cuando elevamos nuestras peticiones al Señor, deberíamos preguntarnos siempre si han de servir para desafiar nuestra fe. Porque no toda decisión que tomemos exigirá necesariamente una gran medida de fe. Pero cuando lo hagamos, la decisión no requiere fe. Es hacerlo lo que requiere fe. Así que si no estamos seguros que la voz que oímos es la de Dios, pregúntese, ¿esta voz qué origen tiene? ¿Activa mi fe? Cuando Jesús estuvo en la tierra, siempre buscó personas que respondieran con fe. Yo me imagino al Señor caminando por entre los enfermos, por entre la multitud, buscando al que tuviera fe para ser sanado. Él podría haberse limitado a hablar solamente, pero en muchos casos su voz exige actos de fe de nuestra parte. Y esos actos de fe nos hacen entender lo que Él nos ha revelado.
A mí me gusta la historia del alpinista. El alpinista que estaba cayendo la tarde y estaba en lo más alto ya iba a tocar la cumbre. Sus compañeros ya estaban llegando arriba y de pronto su arnés se soltó y se descolgó y quedó suspendido en el aire. Ya oscurecía y en medio de la oscuridad empezó a gritar: ayúdenme, ayúdenme, hay alguien ahí, ayúdenme. Sus compañeros estaban en la cumbre, no lo escuchaban ya. Y él gritaba: ayúdenme, hay alguien ahí, ayúdenme. Y escuchó que alguien le dijo: corta la cuerda. ¿Quién eres? Dijo: soy Dios. Corta la cuerda. ¿No hay alguien más por ahí? Al siguiente día sus compañeros descendieron y lo encontraron muerto, congelado, a solamente 50 centímetros del piso. Todo por no haber oído la voz del Señor. ¿Saben que se requiere fe para, cuando se escucha la voz de Él, actuar? La voz de Dios da valentía. Cuando Dios habla, su voz requerirá muchas veces un acto de valor de nuestra parte. Es probable que esta valentía contenida en el libro de Josué nos pueda enseñar algo. Todos los que han leído el libro de Josué encontrarán el mejor ejemplo. No se conoce otro ejemplo de valentía. Josué se vio frente a la asombrosa misión de hacer pasar el Jordán a una multitud de israelitas quejambrosos. Cuando el Señor le entregó un mensaje alentador. Lean el libro de Josué, Josué 1, del 1 al 9. Y en ese capítulo, en esos 9 versículos, el Señor 3 veces le dice: 3 veces, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Y en otra ocasión le dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. En su versión dice: solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Y en otro le dice: yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Es que Josué necesitaba valor para obedecer el mandato de Dios. A veces necesitamos valor para obedecer lo que Él nos está diciendo. Josué seguía los pasos de un gran líder llamado Moisés. Josué necesitaba bastante fortaleza espiritual para completar la tarea. Nosotros nos vemos necesitados de valor para cometer las obras que Dios nos ha asignado. Los discípulos necesitaron valor para responder al mandato del Señor de: sígueme. Vean cómo llegó y se les acercó y dijo: sígueme. Y dejaban todo y se iban detrás de Él. Necesitaban valor para hacerlo. Pablo el apóstol necesitó valor para predicar ante quienes lo habían odiado. Gedeón precisaba valor para vencer a sus adversarios. Cuando Dios habla, el cumplimiento de sus planes depende de alguna medida. Perdónenme y escúchenme. Cuando Dios habla, el cumplimiento de sus planes depende en alguna medida de que nosotros respondamos o no con un espíritu confiado y valiente. A algunas personas les compartí un sueño que tuve. Fueron una serie de sueños, pero uno de ellos es risible. Pero en esos sueños el Señor me está diciendo: sé fuerte y valiente. Me veía sobre unos edificios, estaba sobre rascacielos. No era el edificio como este, eran rascacielos. Torres de más de 100 pisos. Y yo estaba sobre esas torres. Yo me parecía la mujer araña, parecía yo ahí en el sueño. Y yo estaba con alguien, con una hermana mía. Estaba con alguien y yo le decía: vamos a saltar. ¿Saben cómo se veían los lagos de Canadá? Se veían así de grandecitos, de la altura en que estaba. Se veían como pocitos. Las personas
Se veían diminutas, se veían las cabecitas negras caminando. Y en el sueño me lancé. En el sueño me lancé. Cuando caí de pie sobre las cabecitas, pero no eran cabecitas, eran papas. Ninguna se aplastó. Pero el sueño, yo le preguntaba al Señor y el Señor me decía, se requiere valor. Necesitas valor como lo necesitó Josué. Necesitas ser fuerte y valiente. Sí, se tiene que tener valor. Gracias al Señor que fue solo un sueño. Sí, Señor, gracias que fue solo un sueño. Pero en el sueño me habló. Su voz no nos llama a un discipulado tímido, sino a llevar a cabo un testimonio enérgico. Tenemos que ser valientes para dar testimonio de Él. Por eso es que en Mateo 16, la historia de Pedro con el Señor, lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro era consecuente con la palabra de Dios. ¿Era consecuente con la palabra que Jesús iba a morir? ¡Claro que sí! Isaías, cuando en la sinagoga abrían el rollo, el libro de Isaías, ahí decía en Isaías 53 que él iba a morir. O sea que lo que el Señor estaba diciendo iba consecuente con la palabra de Dios. ¿Entró en conflicto la sabiduría humana con la afirmación de Jesús? ¡Claro que sí! La sabiduría humana de Pedro le hizo decir lo que dijo. ¿Estaba reñida con la lógica humana su aseveración de resucitar al tercer día? ¡Claro que sí! Es obvio que sí. ¿Cómo me viene este hombre que he vivido con él, hemos comido pan juntos, hemos orado, y me viene a decir que va a morir y va a resucitar al tercer día? Eso en la lógica humana no cabe. ¿Chocaba con los deseos carnales de Pedro la observación de Jesús? ¡Claro que sí! Lo que Dios estaba hablando por la boca de Jesús le tocaba la carne a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro veía que era uno de los integrantes del grupo. Y que si Jesús se moría, entonces ¿qué pasaba con Pedro? Y aquí que si usted se muere, entonces ¿qué va a pasar conmigo? El ego, la carne. ¿Desafiaba la fe de Pedro la respuesta de Jesús? ¿Le exigía valor esta respuesta? Claro que sí. Pedro había visto mucho en su vida. La proclamación de la resurrección por parte de Jesús constituía un monumental desafío a su fe. ¿Se imaginan? La fe de Pedro no estaba tan para recibir lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Estaría dispuesto a seguir un hombre que decía que era el Mesías, pero que estaba a punto de perder su vida? Este no es que es el Mesías y ahora lo van a matar. ¿Sí ve la mentalidad humana? ¿Tendría valor para perseverar y si Jesús realmente se levantaba de los muertos, le seguiría? No cabe duda, la voz de Dios exigía valor. Ese hombre tendría que tener mucho valor. Por eso es que Pedro responde declarando lo que había dicho, que lo que había dicho no pasaría nunca. Y por eso Jesús le dijo que no tenía puesta la mente en los intereses divinos, sino en los del hombre. O sea, piensas en ti mismo. Y por eso el Señor le dijo a Satanás que se quitase de delante de él. Él vio que no era Pedro. El Señor se dio cuenta que por boca de Pedro, Satanás se había opuesto a su muerte en la cruz. Sí, Satanás no es sabio. Es un pobre tonto. Y el Señor lo descubre. Amén. Amén. Pedro en su entusiasmo y emoción señaló lo que dijo como expresión de lealtad y fidelidad. Él creyó que eso era una expresión de lealtad al Señor y de fidelidad.